Bienvenidos a Sentido Cultural, espacio oportuno para la reconstrucción de la solidaridad, un recorrido por la cultura, sus protagonistas, historias, entrevistas y mucho más. La solidaridad supone cambios estructurales que transformen nuestra sociedad y nos abran a un futuro sostenible. La solidaridad se forja cuando comprometemos nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros conocimientos y nuestra voluntad para cambiar una sociedad que no nos gusta por otra más humana y más justa. La solidaridad también la podemos aplicar en un sentido cultural en la búsqueda del apoyo e interés por las manifestaciones artísticas e históricas que presentaremos en los siguientes entornos. A continuación, iniciaremos nuestro recorrido por la ciudad de Riohacha con nuestra compañera Astrid, quien nos cuenta de su historia, cultura, sitios turísticos y más. La cultura y la solidaridad van de la mano, sobre todo para el rescate de las tradiciones de nuestros pueblos. Ahora, nuestro compañero Juan Daza nos trae un invitado muy especial desde Facatativá. La música es parte de nuestra vida y se convierte en una expresión de solidaridad desde diversos puntos de vista. Nuestro compañero Edín Parra habla de las expresiones artísticas en Huachetá, Cundinamarca. Buenas, mi nombre es Juan Carlos Quiroz Imbrex, soy psicólogo, licenciado en Ciencias Sociales, especialista en gestión de la informática educativa, candidato a magíster en gerencia de la informática educativa. Como psicólogo he realizado algunas investigaciones. En el día de hoy nos compete hablar sobre lo que es la cultura. El concepto de cultura es muy amplio, de diferentes ámbitos. A nivel general, la cultura no es otra cosa que lo que el hombre ha hecho, porque la cultura hace referencia a lo que es la parte intelectual, la parte del trabajo, las producciones del hombre, las costumbres, las creencias. En síntesis, la cultura es el legado que el hombre ha hecho de generación en generación. Eso es lo que es la cultura. En cuanto a las normas, porque tenemos que ver cómo se normatiza lo que es la cultura en el país. Pero antes de entrar a lo que es la norma, tenemos que tener en cuenta que Colombia es un país cultural, es un país multiétnico, es un país en el cual podemos hablar de que somos pluriculturales, pero esa pluriculturalidad no se ve por la forma como nosotros mismos de una u otra forma nos atacamos entre hermanos. No somos conscientes de las necesidades y de cada una de las situaciones que se deben vivir y se deben evidenciar como seres humanos. Esa misma inhumanidad del hombre es lo que ha levantado este tipo de situaciones. Ahora, en cuanto a lo que es la norma, desde la misma Constitución, el artículo 7 está refrendado lo que es el aspecto cultural. La ley 397 del año 1997 fue el primer elemento que certificó los aspectos culturales en el país, pero esta ley es derogada en el año 2008 por la ley 1185 del mismo Ministerio de Cultura en el país. Entonces, a nivel cultural, pues estamos muy bien normatizados, porque es que no solamente es la cultura a nivel general, podemos hablar de cultura de paz, podemos hablar de cultura ciudadana, podemos hablar de muchos ámbitos a nivel cultural. Desde la misma filosofía podemos hablar de la cultura, de la ciencia social, de las diferentes áreas del saber, de las diferentes disciplinas. O sea, el término cultura es demasiado amplísimo. Los romanos hablaron de ello, los griegos. A nivel histórico se ha hablado mucho de lo que es cultura. Ya a nivel local, hablar de cultura es hablar de la idiosincrasia que tienen cada uno de nuestros compatriotas, nuestros coterráneos, nuestros hermanos guajiros. En La Guajira tenemos una cultura de que somos machistas, pero es un término bastante desfasado, porque los guajiros manejan una matrilinealidad. ¿Qué significa eso? Que los guajiros son más dados a la parte matriarcal, y es esa matrilinealidad lo que ha llevado a ese machismo como nos juzga en el resto del país. Una de nuestras culturas, que es la cultura guayú, es la cultura que se mantiene intacta en Colombia. Es de pronto a nivel
Bueno, muy buenas tardes. Estamos con el señor Daniel Jiménez, gestor de la cultura en torno al movimiento musical del blues y el rock en Facatativá y Cundinamarca. Señor Jiménez, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias a ti, Gabriel, por la entrevista, por tan buenas palabras. Bueno, en la primera pregunta, para entender mejor el tema, explíquenos rápidamente qué significa el blues y qué significa para usted. Bueno, el blues es una música de origen africano que tiene toda una historia cultural y una raíz que germina en Estados Unidos, en las plantaciones del Mississippi, y es un sentimiento y es una música de expresión social que manifestaba el sentimiento de esclavitud de los afroamericanos, y que encontró en la música un punto de fusión para poder transmitir tanto el dolor del pueblo afroamericano como las condiciones de la esclavitud americanas y sus raíces con el África. ¿Qué es el blues para mí? El blues es todo, el blues es la tristeza, es la alegría, es los pasos que se dan a diarios en la vida, porque el blues es una expresión musical y artística que te permite sintonizarte con la vida y entender que la vida no es o puede llegar a ser una tristeza bien vivida. Bueno, ¿por qué es importante mantener y promover este tipo de expresión cultural acá en el pueblo? Bueno, es importante y vital mantenerlo porque Maluma no nos ayuda, no mentiras. Es importante y vital mantenerlo porque es la raíz musical de toda la música y de toda la expresión de la música pop moderna. El blues es la raíz del jazz, del funk, del reggae, del soul, del country, etc. Y en esa manifestación es importante mantener la raíz viva. Casi que lo que pasa con los vallenateros, que tratan de mantener de alguna u otra forma su raíz musical por allá en el Cesar. Lo mismo pasa con el blues, es una tradición musical que no es nueva en Colombia, pero sí tiene un auge nuevo ahora, un revival, por llamarlo de alguna forma, que pasa cada 10 o 15 años en Bogotá y en Colombia. Y hay que mantenerlo porque es la música que nos gusta a muchos y es una música que necesita ser reconocida y darse a conocer también en este país. Ok, desde el punto de vista prosocial y solidario, ¿cómo cree que esta actividad le aporta a la comunidad? Bueno, en el caso del blues aporta a la comunidad porque los blueses que se hacen ahora aquí en Colombia tienen una raíz social que tratan de describir los problemas de la gente. Por ejemplo, en mi caso tengo un par de temas que hablan de la realidad de Facatativá, de los administradores de Facatativá, de los políticos que tenemos en Facatativá y de las historias del pueblo. También, por ejemplo, de la vida que tienen las personas de los cultivos de flores, que son de cierta forma esclavizados todavía, y de toda su cultura, y el blues me permite, tanto como el vallenato también para muchos, encontrar sus problemas sociales y tratar de narrarlos para las personas. Ok, entiendo. Entonces, ¿considera que las administraciones gubernamentales o locales se preocupan por apoyar o mantener estas iniciativas? Generalmente cuando una administración, ya sea local, gubernamental, departamental o nacional, hacen esto es porque tienen unos planes de acción donde hay unos rubros económicos en las Secretarías de Cultura para hacer actividades culturales tipos conciertos y o demás. Lo entiendo mucho más como una obligatoriedad del Estado en generar actividades para los jóvenes y una necesidad de los jóvenes de apropiarse de esos espacios que tienen para generar un sitio donde los puedan escuchar. Bueno, desde su punto de vista, ¿cree que esta labor, sus experiencias, sus vivencias u opiniones en torno al movimiento cultural ayudan a las personas a que reconozcan la cultura como parte fundamental de su identidad? Yo pensaría que sí, si no, no valdría la pena hacerlo. Pensaría que con las canciones que por lo menos yo estaba escribiendo y haciendo, se da un golpe, porque la gente a veces le dice a uno, oiga, usted es el que canta las canciones sobre la variante de Fontibón y hace los videos de todos los trancones y canta canciones sobre la realidad en Facatativá, y eso significa que alguien en algún momento escuchó la canción y en algo se sintió identificado, y cuando eso pasa significa que uno ha hecho algo en una persona. Y por fortuna aquí en el pueblo ya en los últimos 15 años que venimos tocando ya hay un reconocimiento porque la gente le gusta ir a verlo a uno
y hay un reconocimiento porque también las administraciones le dicen a uno como que oiga, cante esta canción o evite cantar esta canción porque va en contra del establecimiento, entonces eso significa que estamos haciendo algo. Ok, o sea, ¿tiene algún impacto social sí, y comunitario? Claro, a mí me vetaron una canción en una alcaldía hace como unos 3 años y había una actividad que se llama Rogaltujo aquí en Facatativá, donde teníamos una banda que se llamaba la banda Tributo a Salvador Esquilachi, que era un músico aquí en Faca que murió en una condición muy rockera, y nos callaron que porque estábamos haciendo una apología a la locura, y eso significaba que si nos estaban callando era porque estábamos haciendo mucho ruido y estábamos tratando de manifestar algo en lo que no estábamos de acuerdo. Ok, ¿qué canción era esa? Esa se llamaba Solo en Facatativá. La canción dice entre sus apartes: vivo en Facatativá, al oeste de Bacatá, en Cundinamarca, solo en Facatativá. En Facatativá tenemos muchas leyendas, que los muertos del palacio están en las piedras. En Facatativá tenemos una bomba nuclear, en Mansilla entrenan al SMAT. Por ejemplo, este tipo de letras me las sancionaron y que por favor no las cantara más, que porque pues iban en contra del establecimiento social y político del municipio. Ok, muy interesante, o sea que tiene gran contenido social, político, de la realidad. Sí, pero este contenido social viene desde hace más de 20 años en Facatativá. Han habido bandas que tienen un alto complejo social y unas líricas en contra de muchas cosas que los jóvenes no nos sentimos representados. Aquí han habido muchas bandas, Macana, Nada por Sangre, estos manes de Mantra, los manes de qué, de Random Revenge, etcétera, los chicos que hacen rap y hip hop también. Entonces ahí hay una muestra de que los jóvenes están diciendo algo y que tienen que ser escuchados. O sea que encontramos una amalgama de diferentes ritmos, sabores que encuentran en el aspecto cultural un escape a la necesidad social. Claro, sí, la gente tiende a clasificar las cosas, entonces esto es rap, esto es hip hop, esto es jazz, esto es country blues, y pues no sé, algún día le dirán a uno que esto es la CIA o el FBI, pero realmente lo que encontramos es que hay una gran bolsa que es la música pop, popular, y ahí están todos los géneros, el metal, el rock, el rap, el blues, el jazz, el funk, el reggae, y desde ahí, desde ese gran paquete, es donde se encuentran todas esas fusiones musicales para transmitir lo que pasa. Ok, desde ese punto de vista, ¿cuál es el propósito social y cultural de su actividad artística? El mío es cantar y denunciar las cosas con las que estoy en desacuerdo o con las cosas que veo que generan molestia. Por ejemplo, en esta canción de Solo en Facatativá, cuando la vetaron, era porque había partes de la leyenda Facatativá es que los muertos del palacio están acá enterrados. Entonces cuando uno dice eso, la gente como que voltea a mirar, ¿y por qué dices eso? O porque en Facatativá tenemos una bomba nuclear. Sí, claro, allá en Mansilla están los tanques de Ecopetrol, en algún momento eso puede explotar y borrar la mitad del municipio. Entonces no le gusta a la gente en su comodidad que alguien venga a meter el dedo en la llaga y a decir cosas. No me han amenazado, pero sí me han vetado, lo cual significa que estamos haciendo las cosas bien. Bien, o sea, en ese aspecto, rescatando todo el quehacer cultural, ¿qué hacer para que haya mayor solidaridad y apoyo para las manifestaciones artísticas? Es un ejercicio cultural, es un ejercicio educativo. En los municipios, por ejemplo, las emisoras poco apoyan las culturas locales o los músicos locales. Lo que hay que hacer es tratar de hacer mucho ruido y hacer procesos de autogestión, y ese será el mejor consejo. Hay que hacer autogestión, hay que arañar las piedras, hay que buscar el rulo como sea para que lo escuchen a uno. Cuando esto se hace, como por ejemplo pasa en el Rosal, que estamos haciendo diversas actividades con el blues, la gente comienza a escucharlo y significa que ahí está pasando algo y que la gente está interesada en saber qué es lo que pasa ahí. Ok, ¿por qué apostarle a las actividades de índole prosocial o cultural? Porque si te quedas esperando a que el Estado te dé la mano, nunca te lo va a dar. Entonces le toca a uno hacerse escuchar. Nosotros, la mayoría de músicos que conozco no somos músicos que tengan una cuna o que tengan el dinero como Andrés Cepeda o como Poligamia o Santiago Cruz. ¿Sí? Ellos crecieron en unas familias con cierto apoyo económico que les permitió comprar sus instrumentos y demás. A uno le toca hacer mera autogestión para poder construir las cosas y consolidarse como artista en un país como Colombia. Hay que hacer como Charly García, ruido, mucho ruido, y hacer cosas extrañas para que la gente preste atención.
Y eso hay que sumarle que en Colombia no hay una sola emisora que te transmita las 24 horas música colombiana o rock colombiano, y eso es una necesidad. Mientras que eso esté haciendo falta, van a seguir apareciendo muchas bandas con mucho material que ya hay, buscando muchos espacios para hacerse escuchar y tratar de hacer eventos y cosas sociales. Ok, señor Jiménez, muchísimas gracias por sus palabras. Esperamos tenerlo en una próxima ocasión también. Gracias a ustedes por la invitación, esperemos que todo esté saliendo bien para ustedes en su trabajo y a escuchar mucho blues.